Un poderoso magnate, al frente de un imperio empresarial valorado en miles de millones de euros, jamás imaginó que podría derrumbarse por un instante aparentemente inocente. Un día, al regresar a casa antes de lo previsto, se quedó paralizado al ver a la empleada doméstica, una joven humilde y sencilla, gateando por el suelo mientras sus dos hijos montaban sobre su espalda jugando a caballito. Pero aquello no fue lo que más lo impactó. Fueron las palabras que ella pronunció después, tan simples como devastadoras, las que hicieron que ese hombre frío y distante se replanteara toda su vida. Ponte los auriculares y acompáñame hasta el final de esta historia cargada de emociones. La mansión, situada al final de una calle privada en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, al sur de Madrid, había sido diseñada en estilo neoclásico. Cada detalle reflejaba la frialdad impecable de su propietario, Alejandro Martín. Desde la muerte de su esposa, la casa se había convertido prácticamente en un mausoleo. Aunque dentro aún vivían dos niños y un padre, nadie reía, nadie hablaba demasiado, solo se escuchaban los pasos intermitentes del personal de limpieza a primera hora de la mañana. Alejandro Martín era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, prestigio. Pero le faltaba lo más básico: la risa de sus hijos. Elena Navarro, su esposa, había muerto casi un año atrás en un accidente de tráfico mientras recogía a los gemelos tras una actividad extraescolar. Aquel accidente no solo se llevó su vida, sino que destrozó cada ritmo de aquel hogar. Daniel y Lucas, antes niños llenos de energía, se volvieron silenciosos, temerosos, despertando entre pesadillas casi todas las noches. La psicóloga infantil concluyó que ambos mostraban señales de desregulación emocional por haber perdido a su madre demasiado pronto, y recomendó que su padre pasara más tiempo con ellos. Pero en la vida de un empresario que dirige simultáneamente el desarrollo de 3 torres residenciales en Madrid, la palabra tiempo simplemente no existía. Y, además, Alejandro aún no tenía el valor de entrar en el dormitorio de Elena. Cada vez que se acercaba a la puerta, solo tocar el pomo hacía que el pecho le doliera como si alguien lo apretara con fuerza. Así que eligió huir. Delegó el cuidado de los niños en empleados, contrató psicólogas adicionales, niñeras de día, cuidadoras de noche, pero sin importar cuántas personas pasaran por allí, los niños seguían igual. Hasta que un día apareció Clara Álvarez. Ella no se parecía en nada a las anteriores. No tenía títulos impresionantes, ni hablaba inglés con fluidez, ni sabía tocar el piano, ni preparar sofisticados materiales pedagógicos. Pero tenía algo más valioso: una mirada que sonreía, una voz cálida y suave, y unas manos que parecían comprender a los niños sin necesidad de palabras. Al principio, la gobernanta doña Mercedes rechazó su solicitud. Al señor no le gustan los empleados demasiado cercanos, dijo. Pero cuando Alejandro supo que Clara había estudiado trabajo social y tuvo que abandonar la carrera para cuidar a su hija, fallecida por leucemia, simplemente respondió: no hace falta que sea excelente. Solo tiene que ser auténtica. Clara empezó a trabajar a comienzos de semana, pero como Alejandro siempre salía muy temprano y regresaba muy tarde, aún no se habían visto en persona. Solo sabía que ella dejaba la casa impecable, cocinaba comidas que los niños comían sin protestar y, sobre todo, Daniel y Lucas habían vuelto a dormir toda la noche. Incluso desayunaban bien y ya no estaban irritables al ir al colegio. Aquel viernes, Alejandro terminó una reunión antes de lo previsto. Su socio internacional había aplazado la firma del contrato y él, agotado, decidió volver a casa sin avisar, esperando poder dormir una larga siesta en silencio. Apenas el coche se detuvo en el garaje y abrió la puerta, escuchó un sonido extraño procedente del interior. No era música. No era una llamada telefónica. Era risa. Risas infantiles, claras y contagiosas, resonando por toda la mansión donde ese sonido llevaba meses extinguido. Alejandro caminó despacio, se pegó al pasillo, y mirando por la puerta entreabierta del salón, se encontró con una escena que lo dejó inmóvil. Clara estaba en el suelo, gateando como un caballo. Lucas montaba sobre su espalda sujetando una cuerda de plástico a modo de rienda, gritando: «¡Corre más, caballito!». Clara resopló, fingiendo agotamiento: «Si sigo así me voy a desmayar, pequeño señorito». Daniel, sentado a un lado, animaba a su hermano: «Sigue, sigue, caballito. Si gana esta vuelta, hay flan casero».
pero para eso necesita energía. Clara se dejó caer fingiendo sueño. El caballito necesita yogur, ¿eh? Los tres estallaron en carcajadas. ¿Y aquella risa? Esa risa pura y viva. Golpeó a Alejandro como un rayo. Como si su corazón, congelado durante un año entero, finalmente recordara cómo latir. No era por el ruido, era porque no recordaba cuánto echaba de menos la risa de sus hijos. Alejandro permaneció allí, inmóvil, durante mucho rato. Hasta que Clara Álvarez, sin darse cuenta, giró la cabeza y captó su mirada a través de la puerta entreabierta. Ella se sobresaltó, se incorporó rápidamente y se arregló la blusa. «Perdón, yo solo estaba jugando un poco con ellos», murmuró, nerviosa. Alejandro no respondió. Su mirada se detuvo en Daniel y Lucas, que reían a carcajadas antes de girarse hacia ella. Sus ojos no estaban fríos, ni molestos, estaban confundidos, como si no supiera qué hacer con la avalancha de sentimientos que acababa de despertar en él. Asintió levemente y se dio la vuelta. «No pasa nada», dijo antes de marcharse. Hacía mucho que no oía reír a los niños así. Aquella noche, Alejandro abrió las cámaras de seguridad. Los vídeos de los últimos días fueron apareciendo uno tras otro. Clara no sabía que había cámaras, y en todas las grabaciones se la veía hablando con los niños cada noche, enseñándoles a doblar la ropa, a lavar platos de plástico, contándoles cuentos, e incluso sentándose junto a Daniel para enseñarle a escribir la palabra «mamá» con lápiz. Uno de los vídeos lo dejó paralizado. Lucas lloraba desconsolado porque un compañero del colegio había sido recogido por su madre, mientras él no tenía a quien esperar. Clara lo abrazó con ternura y le dijo en voz baja: «¿Sabes, cariño? Tu mamá no está aquí, pero las personas que te quieren siguen contigo. Ya sea yo, tu papá, o tú mismo. Mientras alguien te quiera de verdad, nunca vas a perderte». Alejandro pausó el video. El pecho se le encogió. Recordó que Elena había dicho exactamente lo mismo el día que los mellizos recibieron sus primeras vacunas: los niños no necesitan a mucha gente, solo a alguien que se quede el tiempo suficiente. Y ahora, aquella mujer llamada Clara estaba ahí. Sin ruidos. Sin exigencias. Simplemente, estaba el tiempo suficiente. Esa misma noche, por primera vez en casi un año, Alejandro se plantó ante la puerta del dormitorio de su esposa, y la abrió. Encendió la luz. Todo seguía igual. El aroma suave del perfume de Elena todavía flotaba en el pañuelo de seda colgado junto a la cama. Se sentó y tomó el marco con la foto familiar. «Mi amor, ¿lo ves? Alguien les ha devuelto la risa a los niños. Y estoy agradecido». Una lágrima cayó sobre el cristal. Silenciosa. Oculta. Pero real. Esa noche decidió que al día siguiente no iría a la empresa. Quería quedarse en casa para descubrir si aquella risa regresaría, y, si volvía, aprender cómo conservarla. A la mañana siguiente, la luz del otoño se filtraba a través de las cortinas blancas, iluminando suavemente el salón de la mansión en Pozuelo de Alarcón. Alejandro se había levantado muy temprano. Ya no llevaba su traje impecable de cada día, hoy vestía una camiseta gris y unos pantalones sencillos, una imagen extraña incluso para el personal que llevaba años trabajando en la casa. Avisó a su secretaria que tomaría un día personal. Nadie se atrevió a preguntar más. Y la risa volvió a sonar. Pero esta vez no a través de una cámara. La escuchó directamente. Cuando salió de su habitación, no bajó enseguida. Permaneció en lo alto de las escaleras, escuchando las voces que provenían de la cocina. «Lávate bien las manos, chef ayudante», decía la voz cálida de Clara. «Sí. Y yo también», contestó Daniel. «Muy bien, chicos. Si no os laváis bien las manos, no podéis ser mis ayudantes en la cocina». «Clara, ayer papá llegó temprano», comentó Lucas. «Sí. ¿Y estaba enfadado?» «No». Sonrió. «Yo lo vi». Miró a Clara y sonrió un poquito. Alejandro no pudo evitar sonreír él también. ¿Cuánto tiempo llevaba sin prestar atención a esos detalles?
¿Cuánto tiempo había dejado que sus hijos crecieran solos, con un padre que era poco más que una sombra? Bajó las escaleras. En la cocina, Clara se estaba recogiendo el pelo con una goma mientras removía suavemente unos huevos en la sartén. Los niños, a cada lado, sostenían cucharas de madera como si participaran en un concurso de cocina televisado. Alejandro carraspeó suavemente. Los tres se giraron al instante. Clara se sobresaltó y dio un paso atrás, avergonzada. Los niños, en cambio, gritaron de alegría como si hubieran visto a un superhéroe. «Papá. ¿Desayuna con nosotros?», clamaron. Alejandro entró en la cocina y asintió. «Sí. Hoy me quedo en casa». Clara inclinó la cabeza con respeto. «Buenos días, señor Martín. Y, perdón por lo de ayer. Creo que estuvimos un poco ruidosos». Alejandro negó con la cabeza. «No pasa nada». Hacía mucho que no escuchaba reír así a los niños. Aquella frase hizo que Clara Álvarez levantara la mirada, sorprendida. En sus ojos claros había algo que no era gratitud, sino una herida reconocida, una emoción frágil que casi nunca dejaba asomar. El desayuno transcurrió en un ambiente extraño. No por incomodidad, sino porque para Daniel y Lucas resultaba casi impensable tener a su padre sentado con ellos en la mesa. Y para Alejandro, escuchar a sus hijos hablar sin parar, con ese lenguaje infantil lleno de vida, le hacía sentir que era un extraño invitado en su propio hogar. «Papá, Clara cuenta historias súper chulas», exclamó Daniel. «Había un dragón que sabía hacer poemas. Y también sabe hacer marionetas con calcetines viejos, y sabe tocar la flauta». Clara se sonrojó. «Ay, por favor, ¿qué estáis contando?». «Solo eran juegos». Alejandro ladeó la cabeza, observándola. «¿Qué estudiaste antes?». «Trabajo social», respondió ella. «Pero lo dejé, mi hija se enfermó y no pude continuar». Su voz se quebró un poco. La mesa quedó en silencio. Alejandro asintió sin preguntar nada más. Pero sus ojos, por primera vez, miraban a Clara como un hombre que empieza a ver algo más profundo detrás de la sencillez de alguien. Después del desayuno, el chófer llevó a los niños al colegio. Alejandro se quedó. Por primera vez en muchos años, se sentó en el salón sin el portátil, sin correos, sin llamadas, simplemente se sentó. Clara preparó té. Se quedó en la puerta, algo cohibida, sosteniendo la bandeja. «Voy a dejar el té aquí, ¿vale?». «Siéntate», dijo él. Ella dudó. «Me da cosa, no quiero molestar». «No te he llamado para reclamar ni para revisar tu trabajo», respondió él, tranquilo. La joven se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. No sabía qué quería decirle, pero Alejandro habló con una sinceridad inusual en él. «Has hecho lo que ni 10 profesionales que contraté pudieron lograr». Clara frunció ligeramente el ceño. «Pero si yo no he hecho nada especial. Solo, quiero a los niños. Solo querer». Alejandro repitió esas dos palabras como si las probara por primera vez. «¿Sabes? Mis hijos tuvieron maestros internacionales, psicólogos reconocidos, gente con títulos de medio mundo, pero solo contigo han vuelto a reír». Clara bajó la mirada. «Porque yo también perdí a mi hija, entonces entiendo su dolor». El silencio que siguió no era incómodo, era un silencio compartido, de esos que solo aparece entre personas que han conocido la pérdida. Clara comenzó a contar. Habló de Luna, su niña nacida en una mañana de tormenta en Zaragoza. Habló de los meses eternos en el hospital oncológico, de las noches sin dormir, del último momento en que la sostuvo cuando ya no respiraba. «Creí que no volvería a reír jamás», murmuró. Pero cuando vi la mirada triste de Lucas y Daniel, era igual que la de Luna. No podía soportarlo. Tenía que hacer algo. Alejandro no dijo nada, pero su mano apretó con fuerza la taza de té. Ella no sabía que él también había sostenido la mano de Elena, su esposa, las últimas horas antes de que el médico dijera que no había más que hacer. Tampoco sabía lo que sintió cuando vio a sus hijos frente al ataúd, perdidos, incapaces de comprender. El dolor no necesita explicaciones. Solo hace falta una mirada para reconocerlo. «¿Te quedarás?»,
preguntó él, con la voz serena. Clara levantó los ojos, desconcertada. ¿Quiere que me quede? No por mí, respondió él. Por ellos. Ella lo miró largo rato, luego asintió suavemente. Sí. Mientras ellos me necesiten, me quedaré. Ese día, Alejandro no fue a la empresa. Se quedó en casa, revisando el archivo de cámaras, leyendo conversaciones del grupo familiar que había ignorado durante meses, viejos mensajes de Elena, fotos que Daniel había tomado mientras hacía pasteles con su madre, vídeos torpes de Lucas aprendiendo a decir, papá. Esa noche, entró en la habitación de los mellizos y, por primera vez, les contó un cuento. Sus ojos brillaban. Uno apoyó la cabeza en su hombro. El otro le rodeó la cintura con los brazos. Y por primera vez en un año, él también respiró sin dolor. Al terminar el cuento, Daniel preguntó. Papá. Clara no se va a ir, ¿verdad? Alejandro guardó silencio unos segundos y le acarició el pelo. Creo que, si la queréis lo suficiente, ella se quedará. Lucas murmuró. Entonces tenemos que quererla muchísimo. Alejandro sonrió. Y por primera vez en muchos meses, aquella sonrisa no era forzada. Sabía que la risa estaba regresando a su hogar, y que aquella mujer de mirada triste pero voz dulce estaba trayendo algo que el dinero no podía comprar, sentimiento. Y para alguien como él, eso valía más que todo su patrimonio. Una mañana cualquiera de principios de semana, el cielo de Madrid no tenía sol ni lluvia, solo una humedad suave que hacía el aire más frío. En la mansión de Alejandro Martín en Pozuelo, los dos mellizos corrían hasta la puerta para despedir a Clara, el apodo cariñoso que usaban para llamarla. Cuando ella salía a hacer la compra temprano, nadie podría reconocer a los niños callados y traumatizados de hace meses. Y quizás ni el propio Alejandro se reconocía ya. Un hombre que antes solo vivía entre contratos y reuniones ahora pasaba por la cocina cada mañana para ver qué estaban haciendo los chicos y escuchar a Clara contar alguna anécdota sencilla del día. Todo estaba cambiando, aunque no siempre de manera tranquila. Una noche de principios de mes, mientras Alejandro trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada de su antigua ama de llaves, doña Mercedes, quien había trabajado con la familia 10 años antes de jubilarse para cuidar a su marido enfermo. Alejandro, he oído algo por ahí. No sé si debería decirlo. Dígame, Mercedes. ¿Qué ocurre? Es sobre la chica, sobre Clara Álvarez. Cuando yo aún trabajaba, supe por gente conocida que ella había estado empleada en una casa bastante importante en Valencia y que la echaron de manera repentina. Se decía que había habido algo, con el hijo de la familia. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, con la mirada fija en la pantalla del ordenador, pero una inquietud fría empezó a rozarle el pecho. ¿Está segura? No del todo. Pero quien me lo contó era prima de mi marido, que trabajó en ese mismo barrio. Dicen que hubo un escándalo. Que la acusaron de tener una relación con el joven de la casa. La esposa del chico lo descubrió, salió en algunos portales de noticias. No mencionaban nombres, pero había una foto borrosa. Gracias, Mercedes. Lo revisaré. Cuando colgó, Alejandro se quedó inmóvil. La duda llamó a la puerta de su corazón. No fuerte, no violenta, pero lo suficiente para perturbarlo. Abrió el ordenador y buscó, empleada del Hogar Valencia escándalo despedida. No había nada claro, pero sí artículos antiguos de 3 años atrás. En uno de ellos aparecía una fotografía borrosa de una mujer de espaldas, delgada, con una coleta alta, demasiado parecida a Clara. Se preguntó. Si es verdad, ¿por qué no lo contó? Y si es mentira, ¿por qué nunca se defendió públicamente? Esa noche no logró dormir. A la mañana siguiente, dejó a los niños en el colegio. Pero en vez de ir a la empresa, llevó el coche directamente a Carabanchel, al antiguo edificio donde Clara había vivido cuando recién llegó a Madrid. Según los documentos de empleo, era su residencia temporal. La propietaria, una anciana vivaz de ojos brillantes, lo reconoció enseguida cuando mencionó el nombre. ¿Clara Álvarez? Sí, hijo, claro que la recuerdo. Una chica buena, ordenada. Siempre traía comida para las abuelas del pasillo. ¿Sabes si vivió en otro sitio antes?
Ella contó que trabajó en Valencia como empleada del hogar, pero la despidieron. Nunca dijo mucho, solo que fue un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? ¿Recuerda algo? No sé, solo sé que una noche lloró sin parar. Y al día siguiente sonreía como si nada. Un día me dijo, en todas partes hay quien cree y quien no. Lo importante es vivir sin avergonzarse de uno mismo. Esa frase nunca la olvidé. Alejandro agradeció y se marchó con el corazón hecho un nudo. Condujo de vuelta sin música, sin llamadas. Solo con una pregunta golpeándole la mente. ¿Qué parte de Clara aún no conozco? ¿Y por qué siento miedo de descubrirla? Esa noche, cuando los mellizos ya dormían profundamente, Alejandro caminó por el pasillo, respiró hondo, y llamó a la puerta del cuarto de Clara. Ella abrió. ¿Necesita algo, señor? Preguntó Clara Álvarez cuando abrió la puerta, sorprendida. Quiero preguntarte algo, respondió Alejandro Martín con voz seria. ¿Trabajaste antes en Valencia? Clara se quedó helada. El color de su rostro se apagó un instante. Sí, ya lo sabe. He escuchado ciertos rumores sobre un escándalo. Quiero que me digas la verdad. Clara guardó silencio. Sus ojos se cerraron ligeramente, como si una puerta interna acabara de bloquearse. Si quiere que me vaya, lo entiendo. No quiero despedirte, respondió Alejandro, firme pero tranquilo. Solo quiero saber la verdad. Clara tomó asiento. Sus manos temblaban entrelazadas. Trabajé para un matrimonio de mediana edad. El marido bebía mucho, y la esposa era muy celosa. Una noche, él intentó tocarme estando borracho. Yo le di una bofetada. A la mañana siguiente, la esposa vio un arañazo en su mano y él lo echó todo sobre mí. Me despidieron al instante. Nadie creyó lo que dije, incluso me amenazaron con denunciarme por invadir la intimidad. ¿Y por qué no te defendiste? Preguntó Alejandro con el ceño fruncido. Porque soy pobre. No tenía abogado, ni pruebas. Solo quería irme sin problemas. Pero los vecinos hablaban, inventaban cosas, y la prensa sensacionalista se metió en medio. Clara soltó una risa triste, con los ojos húmedos. En aquella época, lo único de lo que estaba orgullosa era de mi hija. Pero ella ya había muerto. Mi vida ya no importaba. Pero ahora, tengo 2 niños que me llaman tía Clara. No quiero perder eso. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Te creo. Clara levantó la mirada, completamente desconcertada. ¿Por qué? Porque mis hijos se ríen cuando están contigo, dijo él, despacio. ¿Y eso no puede fingirse? Alejandro cerró la puerta con suavidad. Aquella noche, Clara se quedó sentada muy sola en su habitación, con lágrimas silenciosas cayendo una tras otra. No era por tristeza, sino porque por primera vez en muchos años, alguien le había creído sin pedirle pruebas. A la mañana siguiente, se despertó temprano como siempre. Preparó el desayuno, pero al entrar al comedor se detuvo. Sobre la mesa había un ramo de lirios blancos, acompañados por una nota escrita a mano. Lirios blancos, símbolo de la confianza y la pureza. Gracias por quedarte. Daniel, Lucas y papá. Clara sonrió entre lágrimas. Su pasado no era bonito, pero tal vez este lugar sí podría ser el comienzo de algo nuevo. El día empezó como cualquier otro. Clara fue a la cocina a preparar el desayuno, un sencillo caldo de pollo con arroz y huevos, adaptado al gusto de los niños. Afuera, el jardín lucía tranquilo bajo la luz de la mañana. Las bugambillas del patio habían empezado a florecer en tonos rosados. Mientras servía los cuencos, Alejandro bajó las escaleras. Ya parecía alguien acostumbrado a aquella vida familiar improvisada. ¿Necesitas comprar algo hoy? Preguntó mientras Lucas intentaba darle una cucharada de caldo a su hermano. Sí, quería preparar una tortilla especial hoy, pero me faltan gambas y brotes frescos, respondió Clara con una pequeña chispa de alegría en los ojos. Alejandro hizo un gesto al chofer. Más tarde lleva a Clara al mercado y después recogéis a los niños en el colegio.
Sonaba como una instrucción rutinaria, pero para Clara significaba algo más, su lugar en aquella casa ya no era temporal. Al mediodía, tras volver del mercado, su teléfono sonó con un número desconocido. No contestó. Pero al revisar las redes sociales, un video apareció de repente en su bandeja de mensajes. Un perfil anónimo había publicado una grabación de minuto y medio, tomada desde la casa de enfrente. En el video, se veía a Clara jugando con Daniel y Lucas en el jardín, haciéndoles de caballito. Sus risas llenaban la imagen. El pie de página, sin embargo, era venenoso. La empleada joven demasiado cariñosa con los hijos del magnate inmobiliario Alejandro Martín. Debajo de aquella publicación, cientos de comentarios comenzaron a aparecer, la mayoría cargados de malicia. Esta empleada no es tan inocente, ¿eh? Con ese jueguito del caballito seguro está intentando seducir al millonario. Me suena, ¿no es la misma chica que echaron de Valencia? Otra que quiere pasar de empleada a señora de la casa, la típica historia. Clara Álvarez dejó caer el móvil sobre la mesa. Su rostro se volvió pálido, su mano temblaba aferrada al borde de su blusa. El aire frío del aire acondicionado no bastaba para frenar el sudor que le corría por la frente. Estaba a punto de ponerse en pie cuando la puerta se abrió de golpe. Alejandro Martín entró con el móvil en la mano y los ojos cargados de furia contenida. ¿Lo has visto?, preguntó. Clara asintió, respirando con dificultad. Lo siento. No es culpa tuya, la interrumpió él. Estoy hablando con el departamento legal para que retiren ese video, pero está claro que quien grabó esto lo planeó desde hace tiempo. Ese ángulo no es casualidad. Clara murmuró. Puede ser alguien de mi pasado, alguien que me amenazó con arruinarme la vida para siempre. Ahora saben que estoy aquí. Alejandro se quedó pensativo unos segundos antes de decir. A partir de ahora no debería salir sola. Voy a reforzar la seguridad en la entrada. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿No cree usted que lo mejor es que me vaya? Alejandro la miró directamente, sin pestañear. Tú sacaste a mis hijos de la oscuridad. ¿De verdad crees que voy a dejar que cualquiera destruya eso? Sus palabras fueron como un nudo que se ajustaba justo cuando su corazón estaba a punto de romperse. Pero la tormenta no había terminado. Apenas unas horas después, varios portales sensacionalistas publicaron titulares del tipo: ¿Quién es la mujer misteriosa que vive en la mansión del magnate Alejandro Martín? Incluían imágenes recortadas del video y revivían el escándalo de Valencia. Incluso apareció una supuesta entrevista anónima. La conozco de cuando trabajaba en Valencia. Ya entonces intentaba seducir al dueño de la casa. Es su truco de siempre. Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos. Aquella noche, mientras Alejandro se encontraba reunido con el consejo directivo, uno de los principales accionistas habló. Señor Martín, entendemos que los asuntos personales son privados. Pero estamos a punto de salir a bolsa. Si estalla un escándalo y afecta la imagen pública, los inversores se retirarán. Debe actuar inmediatamente. Otro añadió. Sugerimos que esa mujer deje la casa temporalmente. Al menos hasta que la prensa se calme. Alejandro no respondió. Permaneció inmóvil, pero por dentro sentía un fuego silencioso que lo consumía. Cuando la reunión terminó y volvió a casa, encontró una carta escrita a mano sobre la mesa del salón. Reconoció la caligrafía de inmediato. Señor Martín. No quiero ser una carga. Tampoco quiero que los niños tengan que escuchar preguntas crueles ni ver periodistas en la puerta del colegio. Me marcho en silencio. Sé que no merezco quedarme, pero siempre desearé que usted y los pequeños sean felices. Clara. Al terminar de leer, sus manos temblaron. Apretó la carta tanto que el papel terminó arrugado. Subió corriendo las escaleras y abrió la puerta de su habitación. Vacía. Corrió al patio trasero. Desierto. La lavandería. Silencio. Clara se había marchado. La casa se sintió hueca, como si alguien hubiese retirado su corazón durante la noche. Entonces, desde el cuarto de los niños, escuchó un llanto. Entró de inmediato.
Daniel lloraba sin consuelo, mientras Lucas se abrazaba las rodillas, pálido. Papá, ¿dónde está Clara? ¿Por qué no está aquí? ¿Se ha ido para siempre? Ella nunca nos dejaría. ¿Verdad, papá? Alejandro los abrazó fuerte. Una lágrima cayó sobre el cabello de Lucas. Luego otra. Era la primera vez que lloraba delante de sus hijos. Y la primera vez que comprendía lo esencial. Ni la fama ni la riqueza habían hecho felices a sus hijos. Había sido aquella mujer, la que todos señalaban y malinterpretaba, la única capaz de darles lo que él no había sabido dar. Pero ahora ella se había ido. Y él tenía que encontrarla. Fuera como fuera. La mansión, antes llena de risas cada mañana, amaneció silenciosa. Solo quedaba el murmullo del ventilador de techo y el aleteo ocasional de un pájaro al pasar frente a la ventana. Desde su partida, la casa había perdido su alma. Los mellizos ya no discutían por los colores o por el mando de la televisión. Comían en silencio. Iban al colegio en silencio. Dormían en silencio. El vacío era abrumador. Alejandro no necesitaba que nadie se lo dijera, sabía perfectamente que los niños echaban de menos a Clara. Y él también. La pequeña tarjeta que ella había dejado seguía guardada en el cajón de su escritorio desde hacía 3 días. Cada vez que la abría y leía aquellas palabras sencillas, sentía el pecho apretarse como si una mano invisible le estrujara el corazón. Dice que se marchó en silencio, ¿y por qué todo se volvió tan ruidoso después? Murmuró para sí, mirando fijamente una fotografía enmarcada donde aparecía con Daniel y Lucas en un día de excursión. Un día feliz, preparado íntegramente por Clara, aunque ella no saliera en la imagen. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Canceló toda su agenda, delegó temporalmente la gestión en el vicepresidente ejecutivo y, antes de salir de la empresa, envió un mensaje al departamento de comunicación. No respondáis a la prensa. Ellos buscan escándalos, no la verdad. Su primera parada fue el antiguo alojamiento de Clara en Carabanchel. La casera lo recibió con un suspiro cargado de preocupación. Yo justo pensaba llamarle. Sí, volvió aquí. Pero solo la primera noche. Estuvo llorando hasta la madrugada. Al amanecer hizo la maleta y se fue. Le pregunté a dónde iba, ¿sabe? Y ella me dijo, a un sitio donde nadie me recuerde, donde nadie me pregunte por el pasado. ¿Sabe qué sitio era? Preguntó Alejandro. No. Pero vi en su mochila unos cuentos infantiles y un manuscrito. Solo eso. Nada más. Alejandro agradeció y se marchó con el corazón aún más revuelto. Recordó que Clara, en una conversación íntima, había mencionado que tras la muerte de su hija había colaborado como voluntaria en un pequeño centro comunitario en Valencia. Fue el único sitio donde se sintió en familia antes de marcharse por culpa de las habladurías. Aquella misma tarde, Alejandro llegó a Valencia. Pasó horas recorriendo las antiguas calles donde, según sus archivos, ella había vivido. Llamó puerta por puerta, hasta que una estudiante lo reconoció. Claro que me acuerdo de ella. Clara, bueno, aquí la llamaban Hannah. Me contó que perdió a su hija y que trabajaba para mantener a su madre enferma en el pueblo. ¿Mencionó algún lugar especial para ella? Preguntó Alejandro. Sí. Dijo que si algún día encontraba un poco de paz, quería ir a Altea, ese pueblito blanco lleno de artistas, para abrir una pequeña clase de pintura para niños pobres. Porque su hija adoraba pintar. Solo 2 palabras bastaron para que Alejandro subiera al coche sin pensarlo más. La ciudad costera lo recibió con una brisa fría y las farolas encendiéndose poco a poco al caer la tarde. Alejandro recorrió callejones, casitas bajas, centros comunitarios, espacios para niños, pero su nombre no aparecía en ninguna lista de voluntariado. Hasta que, al tercer día, sentado en una cafetería frente al mar, escuchó a 2 ancianas hablar. ¿Sabes? En el barrio pesquero de Altea hay una maestra nueva enseñando a los críos a leer y a dibujar. Dicen que es muy dulce, creo que se llama. Algo así. Alejandro se levantó como si un rayo le hubiera atravesado la espalda. Señora, ¿podría decirme cómo llegar a ese barrio?
El cielo ya estaba oscureciendo cuando llegó. La casa era pequeña, con techo de chapa, paredes amarillas desgastadas por el viento, justo al lado de la playa. El sonido de las olas acompañaba a los niños que repetían sus primeras letras. Desde la distancia, Alejandro reconoció la silueta. Clara Álvarez, delicada, delgada, con una blusa sencilla azul claro, estaba sentada en el suelo rodeada de niños. Les contaba un cuento con esa voz suave que él conocía de memoria. Y entonces, el pequeño pez dorado cruzó el océano para llevar a la niña huérfana el deseo que más anhelaba, un hogar lleno de risas. Al escuchar esa frase, el corazón de Alejandro dio un vuelco. Los niños aplaudieron emocionados. Clara se levantó, comenzó a recoger dibujos, y de pronto se quedó inmóvil. Lo había visto. Durante unos segundos, todo pareció detenerse. Ella seguía sosteniendo el cuaderno, los labios apretados, los ojos cargados de emociones confundidas, sorpresa, miedo, duda, y una pequeña chispa de alegría que desapareció enseguida. Alejandro dio unos pasos hacia ella. Ella tragó saliva. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz temblorosa. He venido a llevarte a casa. Clara negó con la cabeza. Aquí nadie conoce mi pasado, aquí puedo empezar de nuevo, aquí no hay periodistas, ni escándalos, susurró Clara Álvarez, ni Rabín. Aquí, por fin estoy en paz, señor Martín. Pero los niños no lo están, respondió Alejandro, con la voz tranquila mas firme. Se despiertan cada mañana llamándote, tía Clara, y luego se miran entre ellos, esperando una respuesta que no llega. Yo solo soy una extraña, Alejandro. No, él negó con la cabeza. Tú eres la persona que llegó a sus vidas en el momento exacto. No eres su madre biológica, pero eres la primera que sabe lo que les gusta, lo que temen, que odian del colegio, que postre les alegra el día. Yo no puedo sustituirte. Y tampoco quiero ocultar más lo que siento. Clara dio un paso atrás. ¿Y la prensa? ¿Los accionistas? ¿Los rumores? Déjamelo a mí, Alejandro no apartó la mirada. He vivido demasiado tiempo buscando la aprobación ajena. Pero desde que llegaste entendí que hay cosas que no se miden en acciones ni votos. Eso se llama felicidad. Clara permaneció en silencio mucho rato. Luego se sentó en el banco junto al mar. ¿Estás seguro?, preguntó con un hilo de voz. Yo no soy perfecta. He sido juzgada, rechazada, he fallado, llevo cicatrices que aún duelen. Precisamente por eso, respondió Alejandro suavemente. Porque esas cicatrices te enseñaron a amar de verdad. Y eso es lo que tú le das a mis hijos, amor. Del que nace del alma. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero ese brillo ya no era de tristeza, sino de esperanza. 2 semanas después, Clara Álvarez regresó a la mansión de Pozuelo de Alarcón. No quedaba rastro algún del ruido mediático. Alejandro había celebrado una única rueda de prensa donde declaró, firme y sin dudar. Una familia no se define por la sangre, sino por el amor y la confianza. Aquella frase se volvió viral en toda España. Cuando Clara entró en la cocina, los mellizos corrieron hacia ella y se aferraron a sus piernas como si temieran que desapareciera otra vez. Tía Clara. ¿Has traído el pez dorado? Clara soltó una carcajada. Pez dorado no. Pero, sí he traído una tarta calentita. La risa volvió a llenar la casa. La vida volvía a su sitio. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era tan tranquilo que parecía irreal. El cielo azul, las bugambillas del jardín más vibrantes que nunca. Daniel y Lucas no se apartaban de Clara ni un minuto, siguiéndola a todas partes. Y Alejandro no ocultaba su alegría. Cada vez que la miraba, su expresión era serena, plena. Como si, después de tanto tiempo, por fin estuviera justo donde su corazón siempre quiso estar. Pero esa paz no duró. Mientras los tres jugaban en el salón, el timbre sonó. El chofer de confianza, don Miguel, abrió la puerta. Volvió al salón con el rostro tenso. Señor Martín, su madre ha llegado. Alejandro se incorporó de un salto. Clara quedó paralizada, con las manos apretando el paño que estaba doblando.
La mujer que entró llevaba un vestido negro bordado en oro, el cabello recogido, la espalda erguida y una mirada fría como el mármol. Doña Isabel Martín, la matriarca. Una figura temida en el mundo empresarial español, inteligente, calculadora, orgullosa. Tras la muerte de su marido, fue quien llevó a la familia al círculo de influencia más alto del sector inmobiliario. Y desde entonces, toda decisión sobre su hijo pasaba por ella. Sus ojos recorrieron la casa, y se detuvieron en Clara. La examinó de arriba abajo, como si fuese un objeto fuera de lugar. Hace tiempo que no vengo y, la casa ha cambiado demasiado, dijo con voz cortante. Alejandro avanzó unos pasos. Mamá, pensé que estabas en Estados Unidos visitando a tía Marta. Alguien me envió un video, dijo ella sin parpadear. Y decidí volver antes de tiempo. Clara se inclinó educadamente. Buenos días, señora. Doña Isabel ladeó los labios en una sonrisa helada. Tú eres, la mujer que vive aquí con mi hijo y mis nietos. Mamá, intervino Alejandro, deja que yo te explique. No hace falta, lo cortó ella, sin siquiera mirarlo. No me gustan las historias largas. Se giró hacia Clara, con la mirada afilada. ¿Desde cuándo trabajas aquí? Desde el mes pasado, respondió Clara, con la voz suave. ¿Y con qué función? Al principio como empleada, luego como apoyo en la casa, enseñando, cocinando, cuidando a los niños. Doña Isabel levantó la ceja, rematando con veneno calculado. Y ahora, también te has ganado el corazón de mi hijo. La señora doña Carmen Martín lo interrumpió con la mirada afilada y la habitación cayó en un silencio tenso mientras los dos niños se escondían detrás de Clara Álvarez, aferrándose a su ropa con fuerza, hasta que Alejandro Martín dio un paso adelante con una voz contenida pero firme diciendo que amaba a la joven y que los niños también la necesitaban y que ella no tenía culpa de nada, pero su madre, con los brazos cruzados, replicó que sabía perfectamente que él estaba planeando incluirla en la junta directiva de la Fundación Familiar Martín para regularizar su presencia, a lo que él respondió, con los labios apretados, que Clara Álvarez tenía la capacidad y la preparación para asumir el cargo y que no solo era la mujer que él amaba sino alguien con verdadero talento para dirigir, alguien que solo había abandonado sus estudios de trabajo social por circunstancias de la vida y que había criado sola a su hija y aprendido a sobrevivir por sí misma. Pero doña Carmen Martín soltó una sonrisa fría y dijo que jamás aceptaría que una joven sin linaje, sin un título completo y con un pasado marcado por escándalos laborales se convirtiera en nuera de la familia, momento en el que Clara Álvarez, con voz suave pero firme, declaró que no necesitaba ser aceptada como nuera, que solo deseaba seguir cumpliendo su papel al lado de los niños y que si eso era un problema, ella se marcharía, lo que provocó que los dos pequeños gritaran al unísono que no, que la tía Clara no se iría a ninguna parte, y Lucas Martín avanzó extendiendo los brazos frente a ella diciendo que la tía Clara le enseñaba matemáticas, le contaba historias, le preparaba guisos y que no quería a nadie más como madre, mientras Daniel Martín se agarraba del brazo de su abuela diciéndole que no la echara, que su padre había llorado cuando ella se marchó, y en ese instante doña Carmen Martín se quedó inmóvil, observando a su hijo, cuyos ojos brillaban con una sinceridad que ella jamás le había visto, y luego miró a Clara Álvarez, no particularmente llamativa ni de origen privilegiado, pero con una mirada firme, cálida y absolutamente desprovista de interés propio, lo que súbitamente le hizo recordar a su propia madre, aquella mujer humilde sustentada únicamente por su amor y su fuerza interior, por lo que esa misma tarde se marchó sin decir nada, sin ordenar, sin amenazar, y 3 días después envió a Alejandro Martín un mensaje diciendo que si aquello era de verdad su felicidad, ella no lo impediría, aunque necesitaba tiempo y necesitaba que Clara demostrara, no ante ella, sino ante la vida misma, quién era realmente, y una semana más tarde, en la reunión de la Junta de la Fundación Familiar Martín, Alejandro Martín anunció que Clara Álvarez asumiría la responsabilidad del programa Corazón Abierto, el proyecto destinado a construir un centro educativo y terapéutico para menores en riesgo en la periferia de Valencia, provocando escepticismo entre varios asistentes, pero cuando ella presentó con voz suave y firme un plan claro a 5 años, analizando necesidades locales y enumerando alianzas institucionales, toda la sala guardó silencio para escucharla, y al final doña Carmen Martín se levantó y asintió levemente, un gesto que para Clara Álvarez significaba un paso gigantesco, tanto que esa misma noche, durante la cena, por primera vez la señora le sirvió un
poco de comida diciendo que aquella sopa había quedado bastante bien y le recordaba al sabor de la que hacía su propia madre, y aunque no hubo disculpas, ni abrazos ni lágrimas, Clara Álvarez comprendió que la reconciliación había comenzado y que esta vez nadie se marcharía, y así, una mañana de marzo, cuando el clima se había vuelto más suave tras las primeras lluvias, Alejandro Martín y Clara Álvarez se plantaron juntos frente a un terreno de casi 2000 metros cuadrados a orillas del río Turia, en las afueras de Valencia, un lugar que durante años había sido un solar abandonado, antiguamente una nave de ladrillo que el ayuntamiento había proyectado convertir en un centro comunitario pero que quedó paralizado, cubierto ahora de maleza alta y muros resquebrajados, donde él preguntó si realmente estaba segura de que ese era el lugar, y ella asintió diciendo que allí había encontrado refugio un tiempo después de huir de la ciudad, que aquel lugar había sido hogar para muchos que no tenían hogar, y él apretó su mano diciendo que entonces empezarían desde allí, y juntos bautizaron el proyecto como Centro Comunitario, Corazón Abierto, un espacio de recuperación y desarrollo para niños que necesitaban una segunda oportunidad. Los niños huérfanos, los que habían sufrido violencia o pobreza, todos tenían un lugar en el proyecto, y Clara Álvarez no solo quería levantar un espacio para aprender a leer y escribir, sino reconstruir la confianza, un lugar de sanación como el que ella misma había encontrado gracias al amor de Alejandro Martín y de los pequeños Daniel Martín y Lucas Martín. 3 meses después se vertieron los primeros cimientos y una mañana doña Carmen Martín apareció de manera inesperada en la obra mientras Clara dirigía a los voluntarios que pintaban las verjas, diciéndole con voz serena que parecía hacer lo mejor de lo que ella imaginaba, y Clara, limpiándose las manos, respondió con respeto que se esforzaba cada día, mientras la señora observaba a los niños del barrio cargando ladrillos, dibujando murales o colaborando como podían, incluso un chico sin brazo izquierdo que seguía pintando con entusiasmo con el derecho, lo que la llevó a preguntar a quién estaba contratando, a lo que Clara contestó suavemente que a quienes habían sido rechazados, abandonados o nunca considerados capaces, y aunque doña Carmen Martín no dijo nada más, ese mismo día envió 10 ordenadores desde las oficinas del Grupo Inmobiliario Martín, algo que jamás antes le habría ocurrido donar. La inauguración del centro comunitario, Corazón Abierto, se celebró bajo un cielo radiante, sin cámaras ni prensa intrusiva, solo niños, voluntarios, vecinos y unos pocos benefactores discretos, mientras Clara Álvarez, vestida con un sencillo vestido blanco bordado con flores, permanecía junto a Alejandro Martín, ya no el presidente frío y distante, sino el hombre que le sostenía la mano con orgullo ante todos, mientras los gemelos correteaban por el patio, uno con una chapa de voluntario y el otro sujetando un micrófono para recitar un poema, y cuando Clara inició su discurso diciendo que un corazón abierto no era solo el nombre del centro sino una forma de vivir, recordando que había corazones cerrados por heridas, pobreza o abandono pero que allí, unidos, demostraban que el amor podía abrir cualquier puerta. Todo el patio estalló en aplausos, y Alejandro Martín la miró con un orgullo inmenso, sabiendo que ya no era la empleada tímida de antes sino una mujer valiente capaz de amar, levantarse y entregar todo lo que tenía. Al final del acto una joven se acercó a Clara con los ojos llenos de lágrimas diciendo que había leído la publicación en la que Clara hablaba de la pérdida de su hija Sofía Álvarez y de cómo reconstruyó su vida, y que gracias a ese mensaje ella misma había decidido no rendirse, y Clara le apretó las manos diciéndole que agradecía que siguiera aquí y que si necesitaba un nuevo comienzo, Corazón Abierto siempre estaría para ella, mientras Alejandro Martín, desde atrás, observaba a ambas comprendiendo que lo que él y Clara estaban construyendo no era solo un centro sino una ruptura del ciclo de prejuicios. Esa noche la familia cenó en la mansión de la urbanización de Pozuelo de Alarcón y la mesa, aunque sencilla, estaba llena de calidez, con doña Carmen Martín preguntando por primera vez a los niños sobre sus clases y Lucas Martín enseñando un dibujo del proyecto que Clara había colgado en la sala de arte, mientras Daniel Martín contaba que había enseñado lengua de signos a un niño con discapacidad auditiva diciendo que todo el mundo tiene una forma propia de hablar y que solo hay que aprender a escuchar, lo que dejó a la señora pensativa antes de preguntarle a Clara si quería llevar a los niños a visitar su pueblo natal en Extremadura, porque ellos también debían conocer el lugar donde ella creció, y aunque Clara quedó sorprendida, aceptó con una sonrisa sincera, mientras Alejandro Martín le apretaba la mano bajo la mesa como diciendo sin palabras que lo habían logrado juntos, y esa noche, cuando los pequeños dormían, ellos dos se sentaron en el porche bajo la luz de la luna filtrada entre las bugambillas, y Alejandro confesó que nunca imaginó que su vida alcanzaría ese punto, mientras ella murmuraba que imaginó que volvería a vivir en el mismo lugar donde una vez su corazón se había roto, y ambos comprendieron que justo por eso estaban renaciendo allí. Clara Álvarez respondió suavemente que no estaba volviendo a vivir sino renaciendo,
y que ahora ayudaba a que muchas otras personas nacieran de nuevo. Luego apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro Martín con una sonrisa mientras, a lo lejos, en la noche tranquila junto a la costa de Conil de la Frontera, el sonido de las olas recordaba que lo perdido no podía recuperarse, pero lo que se tenía, si se cuidaba con el corazón, podía convertirse en un milagro. El viento cálido del verano soplaba entre los árboles que rodeaban el centro comunitario, Corazón Abierto, haciendo más densa la atmósfera, y aquella mañana comenzó como cualquier otra, con las voces alegres de los niños leyendo en las aulas, algunos voluntarios preparando el almuerzo y Clara enseñando a un grupo de padres a jugar con sus hijos en la sala de arteterapia, hasta que el teléfono de Alejandro Martín sonó insistentemente mientras él se reunía con unos socios en la sala acristalada del segundo piso, y su expresión se oscureció al ver una avalancha de mensajes. Señor Alejandro, han publicado algo sobre Clara Álvarez, una página de Facebook ha sacado un artículo sacando a la luz su pasado, lo que lo llevó a abrir el mayor periódico digital del país donde un titular sensacionalista decía, es arriesgado que una antigua empleada doméstica acusada de dañar a un menor dirija ahora un centro infantil. Sintiendo la sangre hervir llamó al responsable de comunicación, quien, aterrado, explicó que estaban difundiendo un video antiguo donde Clara llevaba a su hija Sofía Álvarez con fiebre a un centro médico y fue rechazada por no tener documentos, un video grabado a escondidas, manipulado ahora para insinuar que había abusado de su rol como cuidadora, mientras el teléfono de Clara tampoco dejaba de sonar y ella, temblando, leía comentarios crueles como, qué vergüenza que la ensalcen como madre del año, o, si no pudo con su propia hija ahora quiere jugar a ser madre de todos, palabras que la hundían en recuerdos dolorosos. La primera vez que la expulsaron de una pensión porque su hija lloraba de noche, la primera vez que le negaron la entrada a una guardería por no tener padrón, y ahora cuando creyó haber encontrado un lugar en paz, Alejandro Martín la abrazó en su despacho con voz firme diciendo que habían llegado demasiado lejos para dejar que la arrastrasen al punto de partida y que no permitiría que nadie la dañara, mientras Clara intentaba sonreír con los ojos enrojecidos, diciendo que no temía por ella sino por el centro, porque los niños no merecían ser arrastrados al escándalo. A la mañana siguiente un grupo de periodistas ya aguardaba frente a la puerta azul del centro comunitario, Corazón Abierto, con cámaras, micrófonos y móviles transmitiendo en directo, gritando preguntas como si Clara había usado títulos falsos, si el centro tenía permisos legales o si podía mostrar documentación, y Clara, con el dossier jurídico en mano, se preparaba para salir cuando Doña Carmen Martín apareció en el patio, vestida con un sencillo traje negro, diciendo con calma, déjenmelo a mí, y ante la sorpresa de Clara, Alejandro Martín solo asintió, recordándole que su madre era la mejor manejando crisis mediáticas. La rueda de prensa se realizó allí mismo, bajo los árboles de flores lilas, y doña Carmen Martín, con voz clara y firme, declaró que Clara Álvarez había sido seleccionada personalmente por ella como representante de la Fundación Martín Navarro tras múltiples evaluaciones, que no existía ninguna falta por su parte y que era la única de los 10 candidatos con verdadera experiencia directa en el cuidado y educación de menores con necesidades especiales. Respecto al video difundido, doña Carmen Martín afirmó que ya había solicitado al departamento jurídico que actuara ante las autoridades y que quienes propagaran información falsa tendrían que asumir su responsabilidad, y añadió que si los presentes tenían hijos o familiares que hubieran sufrido daño y necesitaran un lugar seguro, los invitaba a visitar el centro comunitario, Corazón Abierto, sin cámaras ni grabaciones, porque bastaba mirar a los ojos de los niños para conocer la verdad. El ambiente quedó en silencio, algunos periodistas bajaron sus cámaras y uno preguntó en voz baja si de verdad confiaba en Clara Álvarez, a lo que ella respondió sin dudar que no solo confiaba en ella, sino que había aprendido de Clara lo que significaba ser una buena persona. 3 días después, artículos de periodistas independientes, blogueros educativos como Nuria Campos y padres que habían llevado a sus hijos al centro aparecieron en los medios defendiendo su labor. Un padre contaba que su hijo volvió a estudiar tras la depresión causada por el divorcio. Una madre decía que nadie había entendido a su hija con autismo hasta que Clara dedicó un mes entero a comunicarse mediante imágenes, que no necesitaba un título para ser maestra del corazón, y cada testimonio era como una lágrima que limpiaba el ruido malicioso, haciendo que más gente se inscribiera como voluntaria porque comprendieron que la bondad no requería un pasado perfecto sino valentía para seguir amando pese a las cicatrices. Una noche, mientras Clara Álvarez ordenaba expedientes en su despacho, Alejandro Martín entró con un ramo de caléndulas, sus flores favoritas, diciéndole que ya no debía demostrar nada porque el mundo había visto quién era, y Clara sonrió respondiendo que no lo hacía por los demás,
sino por ella misma para merecer su segunda oportunidad, momento en que él la abrazó susurrando que la amaba no por su fortaleza o bondad sino porque nunca se rendía, y cuando ella le preguntó si estaría dispuesto a correr bajo la lluvia en caso de que otra tormenta llegara, él le respondió que no correría, que la cubriría con un paraguas y si el viento se lo llevaba la abrazaría con fuerza hasta cruzar la lluvia. Ambos miraron por la ventana donde el viento ya había amainado y solo se oían las cigarras anunciando el verano, la estación de los nuevos comienzos tras las tormentas que parecían capaces de destruirlo todo. La brisa de junio soplaba entre las palmeras del camino rural de un pueblo humilde de Extremadura, mientras el sol dorado caía sobre la tierra rojiza que llevaba a la antigua casa familiar de Clara, un lugar que había sido su recuerdo más doloroso pero también el que había forjado a la mujer que era hoy, y el coche monovolumen se detuvo lentamente frente al portón, mostrando muros desgastados y un tejado de tejas viejas que aún conservaban el color pardo de la memoria. Clara bajó con las piernas temblando, pues llevaba casi 10 años sin volver desde que su padre murió y su madre, doña Teresa Álvarez, tuvo que marcharse lejos para trabajar, un tiempo en que todo pareció desmoronarse como una pesadilla. Alejandro Martín abrió la puerta para que los gemelos Daniel Martín y Lucas Martín bajaran entusiasmados oliendo a rastrojo y escuchando el canto de los pájaros, mientras doña Carmen Martín, por primera vez lejos de sus frías salas de juntas, contemplaba aquel mundo lleno de tierra y recuerdos. ¿Este es el pueblo donde nació mamá Clara, papá?, preguntó Lucas, y Clara asintió con los ojos húmedos diciendo que allí había corrido. No como en una ceremonia de premios sino con el pulso sereno de quienes dicen, te entendemos y estamos contigo. Al terminar, doña Carmen Martín llevó a Clara a un rincón del jardín y le entregó un pequeño sobre. En el sobre que doña Carmen Martín le entregó, Clara Álvarez encontró el contrato de patrocinio por 3 años para la nueva sede en una zona rural de Andalucía interior, ya firmado en nombre del Consejo del Fondo. La mujer añadió con serenidad que había decidido no seguir en la dirección del centro porque quería vivir más, sentir más y no solo trabajar, y que a su edad comprendía que lo más valioso que podía hacer era confiar la antorcha a la generación siguiente, porque confiaba plenamente en ella. Clara quedó sin palabras ante aquella forma silenciosa de reconocimiento que no necesitaba elogios, solo un gesto de traspaso en el momento perfecto. Doña Carmen Martín también le contó que después de Año Nuevo viajaría junto a doña Teresa Álvarez, la madre de Clara, a la zona rural de Andalucía interior para encargarse de la logística inicial y que deseaba crear allí un jardín terapéutico con hierbas medicinales porque la naturaleza, decía, podría ayudar muchísimo a los pequeños. Clara la abrazó con ese abrazo que había deseado durante toda su juventud, un abrazo que llegó tarde pero cálido y completo. Los últimos días del año, el Centro Corazón Abierto rebosaba de niños de distintas provincias que acudían para terapia, formación y juegos en espacios abiertos. Mientras grupos de voluntarios de grandes universidades se turnaban para ayudar, unos por una semana, otros quedándose por más tiempo. Al pasar por el césped, Clara vio a una niña practicando sus primeros pasos con unas piernas temblorosas, acompañada de Lucas Martín, su hijo menor, que solía ser travieso pero ahora actuaba con la paciencia de un guía profesional diciéndole que fuera despacio, que no tuviera miedo, que si caía él la sostendría. Así es como mamá nos enseñó, dijo, y Clara se quedó observando a distancia con lágrimas silenciosas de orgullo al ver que sus hijos crecían no con herencias materiales sino con compasión. Alejandro Martín se acercó, le rodeó los hombros y murmuró que los niños estaban creciendo mucho, y ella sonrió diciendo que ella también. Él bromeó si cuando abrieran la tercera sede podrían regresar a su pueblo y retirarse, y Clara asintió con la mirada iluminada por el sol de la tarde imaginando un pequeño café donde vender postres tradicionales y contar historias de vida. Ambos rieron bajo un cielo de fin de año atravesado por un arco iris tenue, símbolo de un final y un comienzo. Muchos años después, la gente seguiría hablando del Centro Corazón Abierto no solo como un referente en educación especial sino como un lugar de sanación y renacimiento donde las cicatrices no se ocultaban sino que se honraban, donde nadie preguntaba de dónde venías sino hacia dónde querías caminar junto a los demás, y en ese centro había una mujer sin títulos ni medallas, solo con un corazón lo bastante grande para abrazar a las almas más frágiles, y su nombre era Clara Álvarez. Gracias por escuchar esta historia. Cuéntanos desde qué lugar de Vietnam o del mundo nos estás siguiendo y deja tu comentario abajo. Cada me gusta, cada compartida y cada opinión son el motor que nos permite continuar y mejorar los próximos videos. Nos vemos en los siguientes episodios.